Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aida Bao. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La última hora nos lleva a Murcia, en donde esta tarde se ha declarado un incendio forestal en la Sierra Espuña, un paraje natural a unos 50 kilómetros de la ciudad de Murcia. El fuego ha calcinado unas 400 hectáreas de terreno y, aunque evoluciona favorablemente, ha provocado la evacuación de un grupo de scouts por precaución. Un grupo compuesto por 80 niños y 14 monitores. En la extinción ya está desplegada además la unidad militar de emergencias. Vamos a Murcia con la última hora. Rafa de Paco, buenas noches. Buenas noches. El incendio ya está estabilizado. Esta noche va a permanecer un retén de 4 brigadas forestales y 40 efectivos de la UME que se han desplazado desde Bétera. El presidente autonómico Fernando López Miras ha asegurado que la situación evoluciona favorablemente. El fuego, que se ha originado a las 12 menos 20 de este domingo, ha calcinado más de 400 hectáreas. Sierra Espuña es el gran pulmón verde de la región de Murcia. Eso sí, no ha afectado al parque regional. Pues estaremos muy pendientes a esa evolución favorable de momento de la extinción del fuego en Murcia. Vamos ahora con qué tiempo esperamos en el conjunto de España para mañana lunes. Almudena Lopesino, buenas noches. Buenas noches, Aida. La semana comienza con avisos por fuerte viento en todas las islas de Canarias, rachas de más de 100 kilómetros por hora en el Pirineo aragonés y en el sur de Tarragona. Cuidado con las olas en el Mediterráneo, también en Baleares y en la costa catalana. Sol en casi toda España, se espera algo de lluvia en puntos de Asturias, de Euskadi y de Cantabria. En cuanto a las temperaturas, entre los 15 y los 20 grados en casi todo el país, menos en el interior de Castilla y León, donde no superarán los 10 grados, y en el Pirineo, que rondarán los 8. Y añadimos a la portada también los deportes, que a partir de 1:30 tenemos Carrusel Canalla. Antón Meana, buenas noches. Hola, Ida, muy buenas. Con última hora ha terminado la carrera en Estados Unidos, Circuito de las Américas. Victoria para Bezzecchi, segundo Jorge Martín, tercero Pedro Acosta, quinto Márquez. También acaba de terminar el clásico del fútbol español en Valdebebas, fútbol femenino. Ha ganado el Barça otra vez, bien ganado, 0-3 al Madrid. Y por cierto, acaba la jornada en segunda división con victoria para la Almería, que ha goleado 5-1 a la Real Sociedad B. El equipo de Rubi se pone arriba, muy cerca del Racing, que ha perdido hoy 2-0 en Zaragoza. Nos escuchamos enseguida, Meana. Gracias. Hasta ahora. Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Es el ministro de Exteriores de Pakistán esta tarde confirmando que su país va a acoger en los próximos días conversaciones entre Irán y Estados Unidos para buscar una salida a la guerra en Oriente Próximo. En Tel Aviv sigue nuestra compañera Nuria Garrido. Nuria, buenas noches. ¿Qué tal, Aida? Buenas noches. Y esto es significativo teniendo en cuenta que llevamos un fin de semana de amenazas de la Guardia Revolucionaria iraní a Estados Unidos ante la posibilidad de que Trump, que ha reforzado su presencia militar en la zona, diera el paso de iniciar una invasión terrestre en Irán. Sí, estas declaraciones del ministro de Pakistán, que las ha realizado tras reunirse en Islamabad con sus homólogos de Arabia Saudita, Turquía y Egipto, de alguna manera han sorprendido porque, como decías, en las últimas horas tanto Irán como Estados Unidos habían subido el tono y parecía poco probable que el diálogo fuera una opción para resolver este conflicto. De momento habrá que esperar a que se concreten los detalles de estas conversaciones. Lo que ha asegurado el ministro de Pakistán es que están contentos de facilitar estas negociaciones y que I had a detailed telephonic conversation with Chinese Foreign Minister Wang Yi. Que la iniciativa cuenta con el respaldo total de China y también de Naciones Unidas, porque también ha mantenido una conversación con su secretario Antonio Guterres. Mientras, sobre el terreno, Nuria, han continuado un día más los ataques cruzados en la región, y esto después de que Netanyahu haya ordenado esta tarde expandir el territorio que Israel está ocupando al sur del Líbano. Israel tiene claro que, aunque se llegara a un acuerdo con Irán, no van a parar su ofensiva y su ocupación contra el sur del Líbano. Es una de las principales obsesiones de Netanyahu, quien esta tarde, en un videomensaje publicado por su oficina, ha dicho: vamos a ampliar aún más la zona de seguridad existente en el sur del Líbano, una decisión que, dice, responde a que Hezbollah aún conserva la capacidad de lanzar cohetes contra el norte de Israel. En el Líbano, esta tarde, han despedido a los 3 periodistas asesinados ayer por Israel, víctimas que se suman a las más de 1000 fallecidas por ataques de Israel desde el inicio de esta guerra, que, recordemos, también han dejado a más de 1 millón de personas desplazadas. Y por último, Nuria, el choque diplomático que nos ha llamado la atención, en el que se ha metido Benjamín Netanyahu con países como Italia, Francia o el nuestro, España, también el embajador de Estados Unidos en Israel, después de que la policía de Israel haya impedido la asistencia del jefe de la Iglesia Católica de Jerusalén a la misa de Ramos en el Santo Sepulcro. Sí, claro, la actuación de la policía israelí
contra la que es la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Jerusalén, ha despertado indignación. Netanyahu ha justificado esta actuación diciendo que no hubo mala intención y que fue por motivos de seguridad. El propio cardenal, poco después, también ha hablado, diciendo que buscaban celebrar una pequeña ceremonia privada respetando las medidas de seguridad, pero para sorpresa de poco, las palabras que más han escocido a Israel han sido las del presidente español Pedro Sánchez, que ha tildado el incidente de ataque injustificado a la libertad religiosa. Hace unos minutos el ministro de Exteriores ha publicado un tuit diciendo que España nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel. Nuria Garrido desde Tel Aviv en directo, gracias por tu trabajo este fin de semana. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. La principal consecuencia económica de esta guerra, lo llevamos contando varias semanas, tiene su origen en el bloqueo del estrecho de Hormuz, por el que pasa el 20% del petróleo mundial, y consecuentemente en la subida del precio del crudo, que se encuentra en más de $100 por barril. Esa es la principal preocupación mundial, como decimos, pero ojo a la crisis humanitaria que amenaza con desatarse también, porque los ataques están afectando a infraestructuras tan vitales como las que abastecen de agua potable a los países de una región, Oriente Próximo, que es desértica y donde el agua es un bien muy preciado, María Ibáñez. Más de 90 millones de personas dependen en Oriente Próximo de las plantas desalinizadoras. Xavier Sánchez Pila, catedrático de Hidrogeología de la Universidad Politécnica de Cataluña. Emiratos, lo que es Bahrein, lo que es Qatar, en esos países el 100% de la población se abastece con agua desalinizada y solo una pequeña cantidad de la agricultura se abastece con otras fuentes de agua. Son grandes plantas de desalinización y están muy concentradas. Por ejemplo, menos de 30 abastecen a más de 60 millones de personas. No están duplicadas. Si por alguna razón falla esa planta, se acabó el suministro. Se desataría una tragedia humana, advierte Fernando Novo, experto en gestión de recursos hídricos. Estas plantas no cuentan con sistemas de respaldo robustos. Porque no están preparadas para incidentes o, vamos a decir, ataques de este tipo. Pero esto es general. Y no solo un ataque sobre ellas, un asedio masivo sobre las centrales eléctricas también sería el fin de las desalinizadoras. Si tú cortas la energía que hace funcionar la planta, no tienes planta. Otro factor de riesgo para que queden inutilizadas porque pueden fallar es la contaminación del mar tras los ataques a refinerías o a buques petroleros. La subida del precio del petróleo y la inflación derivada de la crisis energética son precisamente las preocupaciones que más quitan el sueño a los estadounidenses según las encuestas. Encuestas que también dicen que la popularidad de Donald Trump está en mínimos históricos. En este contexto, este fin de semana hemos visto como nada menos que 8 millones de personas han salido a la calle en Estados Unidos contra la gestión de Trump. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, 8 millones de personas en más de 3.000 manifestaciones por todo Estados Unidos para protestar contra las políticas autoritarias de Donald Trump. No KKK, no fascist USA. Contra la policía migratoria, el ICE. ICE isn't welcome here. ICE isn't welcome here. Immigrants are welcome here. Y también contra la guerra en Oriente Próximo. En las manifestaciones han participado caras conocidas como Robert De Niro en Nueva York. No unnecessary wars that rob our resources, sacrifice our brave servicemen and women and slaughter innocents. No a las guerras innecesarias que roban nuestros recursos, sacrifican a nuestros militares y asesinan inocentes, ha dicho el actor en una rueda de prensa. En Minneapolis han subido al escenario Bruce Springsteen o la actriz Jane Fonda. It's time to break your silence. And stand tall against authoritarianism. Que ha dicho que es hora de romper el silencio y plantar cara al autoritarismo. La Casa Blanca ya ha criticado estas protestas. En un comunicado, su portavoz ha asegurado que la única gente a la que le interesan es a los periodistas a los que les pagan por cubrirlas. Un rechazo a Donald Trump que en Europa es también político y por parte además de las personas, de los políticos más cercanos a él ideológicamente, los partidos de ultraderecha. Esta semana Marine Le Pen se preguntaba si alguien entendía cuál era el objetivo último de esta guerra, pero las críticas no llegan solo desde Francia. Lucía Hernández. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha sido una de las detractoras más relevantes. Hace poco reconocía en el Parlamento italiano que la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán vulnera el derecho internacional e insistía en que es un conflicto del que Italia no forma parte.
La guerra también ha provocado una gran división interna en el partido Alternativa para Alemania, uno de los que más ha apoyado el trumpismo. Sus líderes, Alice Weidel y Tino Kruppala, han condenado los ataques de Estados Unidos diciendo que la guerra no está entre los intereses de Alemania y debe acabar cuanto antes. En Reino Unido, el líder de Reform UK y uno de los mayores aduladores de Trump, Nigel Farage, ha dicho que hay diferentes opiniones dentro del partido, pero que lo mejor será no meterse en una guerra extranjera. Víctor Orbán, primer ministro de Hungría y gran aliado de Estados Unidos y de Rusia, también se ha mostrado en desacuerdo con la guerra, poniendo el foco en las crisis energéticas o en las migraciones masivas que puede provocar. Por último, el líder del Partido Popular de Dinamarca, Morten Messerschmidt, ha pasado de visitar a su amigo en Mar-a-Lago a mostrar un rechazo firme contra él. En su caso, se debe a la obsesión de Trump a principios de año de tomar Groenlandia. Hasta la ultraderecha europea cuestiona públicamente, como escuchamos ahora, la guerra, pero quien recibió en un inicio al menos muchas críticas por esa posición fue el gobierno español, el gobierno de nuestro país, que fue el primero en manifestarse públicamente en contra del conflicto en Oriente Próximo. Hoy Pedro Sánchez ha reivindicado de nuevo esa posición en una carta que le ha enviado a la militancia socialista, en la que además saca pecho por los decretos del gobierno para frenar la subida de precios derivada de esa escalada energética, Almudena. Pedro Sánchez ha defendido la posición del gobierno de coalición. Dice el presidente que se basa en la coherencia y en no renunciar a sus principios. Lo ha resumido con esta frase, 4 palabras que no son solo una postura política, sino una forma de estar en el mundo: no a la guerra. El líder del PSOE ha escrito que ese lema muestra la memoria, la dignidad y el compromiso del país, relacionando la guerra en Irán con la de Irak en los tiempos del Partido Popular del expresidente Aznar. Sánchez ha explicado que en aquella época él salió a la calle para decir no a la guerra. Sobre economía y las consecuencias del conflicto, ha reconocido que ha afectado a la factura de la luz, también a la cesta de la compra y a las hipotecas. Por eso ha sacado pecho del decreto anticrisis que ha sacado adelante el Ejecutivo de coalición. El Gobierno y la Conferencia Episcopal van a firmar mañana, junto al Defensor del Pueblo, un protocolo para reparar a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia que ahora mismo no puedan acudir a la justicia porque los delitos, por ejemplo, hayan prescrito. Lo hemos confirmado esta tarde y la firma se producirá mañana a primera hora, Laura Gutiérrez. Sí, a las 11 de la mañana, las 4 partes implicadas, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y por la Iglesia, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el presidente de CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, van a estampar su firma en este protocolo que sentará las bases de la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Es el documento que tenía que haberse cerrado a primeros de febrero, un mes después de que el Estado y la Iglesia firmaran el primer acuerdo en este sentido. La duda sigue siendo ahora mismo si los obispos finalmente habrán cedido a los baremos, a las cuantías para las indemnizaciones que promueve el Estado, en principio mucho más elevadas que las que la Iglesia está ofreciendo en su propio plan de reparación, el PRIVA. La segunda duda es saber si al final los obispos aceptan, como quieren las víctimas, que quienes ya han sido reparados por el PRIVA puedan acudir ahora a una revisión bajo la nueva vía orquestada por el Defensor del Pueblo. En todo caso, con este nuevo sistema, el Ministerio de Justicia recibirá las solicitudes de las víctimas, las remitirá a la oficina del Defensor, que será quien analice el caso y elabore una propuesta de reparación que pagará la Iglesia. Se activará para los casos en desacuerdo una comisión mixta, Iglesia-Estado, con participación de las víctimas. Y de lo puramente político, el día nos deja además al nuevo vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, prometiendo moderación en esta nueva etapa del Ejecutivo que afronta el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde el Partido Popular han intentado aprovechar el día para pintar a un Carlos Cuerpo como un político, dice Cuca Gamarra, que no gestiona bien. Adrián del Pozo, buenas noches. Buenas noches. En la primera entrevista que da Carlos Cuerpo como nuevo y flamante vicepresidente primero, asegura que él es así moderado y que lo va a seguir siendo en su nueva tarea. Lo ha dicho en La Vanguardia. El ser político no tiene por qué querer decir salirse de lo moderado o del diálogo. Es que es como soy, no puedo evitarlo y además, como he dicho en mi toma de posesión también, es lo que quiere el presidente y lo que me ha pedido. Desde el PP, Cuca Gamarra ha cuestionado la eficacia de las medidas anticrisis aprobadas por el Ejecutivo esta misma semana en el Congreso y también la eficacia del propio vicepresidente, del propio Carlos Cuerpo. Preguntada por la SER si el PP tiene previsto hacer ahora más preguntas en el Congreso a Carlos Cuerpo, recordemos que solo le han hecho 3 en más de 2
2 años, Gamarra dice que bueno, que ya se verá. Pues iremos viendo. Lo que está claro es que su trayectoria hasta el momento ha sido irrelevante a la hora de afrontar los problemas que tiene España. Si hablamos de la inflación, es un problema económico, evidentemente, y las políticas que se han puesto en marcha no han permitido que la sociedad española esté mejor. La vicesecretaria del PP también ha hablado sobre los pactos de su partido con Vox, sobre los pactos que tiene pendiente su partido con Vox para formar gobierno en las autonomías que han ido a elecciones, es decir, Extremadura, Aragón y Castilla y León. Dice Gamarra que estos pactos llegarán cuanto antes, lo ha repetido hasta 3 veces, aunque no ha aclarado si será antes de las vacaciones de Semana Santa. La remodelación del Gobierno, recordamos que hemos visto esta semana, Carlos Cuerpo pasa de ser ministro de Economía a ser además vicepresidente primero del Gobierno y Arcadi España entra dentro del Ejecutivo como ministro de Hacienda, se produce después de la salida de María Jesús Montero, que ya deja la cartera de Hacienda para meterse de lleno en la precampaña andaluza para las elecciones del próximo 17 de mayo. Las elecciones en Andalucía son el gran escenario político que vamos a ver antes de las elecciones generales, que en principio, si no hay sorpresas, están previstas para el año 2027. Y aunque las encuestas allí en Andalucía, a día de hoy, dicen que Moreno Bonilla podría volver a gobernar, con o sin Vox, esa es la cuestión, el Partido Socialista y también la Moncloa quieren darle la vuelta al escenario con la nueva candidata Montero, Guillermo Lerma. Saben los partidos que las elecciones en la comunidad más poblada de España serán un buen termómetro para medir sus fuerzas antes de entrar en la recta final de la legislatura. Las andaluzas del 17 de mayo se celebrarán a un año de las generales y los líderes son conscientes de que se juegan mucho en estos comicios. El PSOE parte con todas las encuestas en contra y con la amenaza de volver a hundir su suelo electoral. Confían en el cuartel socialista en que para evitarlo puedan movilizar al 500.000 de votantes que cogen su papeleta en las generales, pero no en las autonómicas. Para eso Montero prepara una campaña en la que se da por hecho se va a volcar el conjunto del partido. Además de Pedro Sánchez, la candidata quiere contar con la participación de los ministros y expresidentes andaluces o del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para rebatir el discurso del agravio territorial por la financiación autonómica o la quita de la deuda. Todo con un objetivo que en privado asumen que no es ganar, pero sí al menos intentar morder la mayoría absoluta de la que disfruta ahora el presidente Moreno Bonilla. La semana termina también después de que Noelia Castillo, la joven parapléjica de 25 años que esperaba la eutanasia desde hace año y medio, haya finalmente muerto dignamente, tal y como ella quería. Falleció el pasado jueves después de los múltiples intentos de su padre y de abogados cristianos para pararlo. En este contexto, las asociaciones por el derecho a morir dignamente señalan que es importante reducir de una vez por todas la carga burocrática para las personas que solicitan la eutanasia. Personas que, como Noelia, muchas veces tienen un dolor incapacitante y no reversible. Hoy en Euskadi, que fue la primera comunidad autónoma en España en aprobar una ley de eutanasia y que es por tanto la que más experiencia tiene para comparar cómo está la situación, nuestros compañeros de la SER allí en Euskadi han hablado con asociaciones de pacientes y de familiares que aseguran que casi la mitad de los que solicitan la eutanasia en nuestro país, casi la mitad, muere sin recibirla. Isabel León. 5 años ha cumplido la ley de eutanasia y el último informe con datos de 2024 recoge 49 prestaciones de ayuda para morir en Euskadi en el último año, siendo por tanto la comunidad autónoma que va en cabeza, seguida de Cataluña y de Navarra. Ahora bien, un 43% que solicitaron la eutanasia murieron durante el proceso. Llegamos tarde y muchos casos se dilatan en el proceso, nos dicen desde la Junta Directiva de Derecho a Morir Dignamente en Euskadi, Concha Castells. Hacen falta demasiados pasos, demasiadas personas tienen que decir si está sufriendo lo suficientemente, ¿no?, como para poder aprobar esta solicitud. Con el procedimiento actual, aproximadamente son unos 35 a 40 días de media lo que se tarda en conseguir una autorización. Hace falta que esos plazos se recorten y se pueden recortar. La próxima fecha que marcan en el calendario es el 18 de mayo, cuando el Supremo va a analizar la legitimidad de terceras personas para recurrir una decisión de este tipo, que esta asociación confía en que se rechace y siente por tanto jurisprudencia. Un joven ha denunciado esta tarde en las redes sociales haber sido víctima de una agresión homófoba por parte de un grupo de 4 personas. Ha ocurrido en Salamanca
y supone la segunda agresión contra una persona del colectivo LGTBIQ+ en una semana. Vamos a Castilla y León, Diego Villacorta. Los hechos sucedieron en la madrugada del sábado en el centro de Salamanca. Según ha denunciado la propia víctima en sus redes sociales, 4 personas le increparon al grito de maricón y le pegaron hasta provocarle una brecha en la ceja. Tuvo incluso que acudir a urgencias. Estoy justo al lado de casa y que no me lo estoy inventando, o sea, es que es fuerte. Que no he hecho nada, o sea, simplemente me han gritado, me han empezado a llamar maricón y me han pegado. Gracias a las cámaras de seguridad se ha logrado identificar a 2 de los 4 agresores. Se trata del segundo ataque a una persona del colectivo en una semana tras la paliza a una mujer trans en La Bañeza, en León. La LGTBI-fobia es la segunda causa de delitos de odio en Castilla y León, pero esta es la única comunidad de España sin ley autonómica que lo proteja. Y sobre la crisis migratoria que está viviendo el sur de Europa y concretamente el Mediterráneo, este dato que publica hoy un estudio hecho en las Islas Baleares. Las personas migrantes que vienen del África subsahariana llegan a las Islas Baleares en pateras cada vez más llenas y cada vez más peligrosas. Pablo Seguí, buenas noches. Buenas noches, Aida. El número de personas que arriesgaron su vida en el mar para llegar a las Islas Baleares creció un 24% en 2025, hasta las 7.321. Todas ellas cruzaron el Mediterráneo en 400 embarcaciones desde África, una cifra que también aumentó, pero que apenas lo hizo en un 14%. Por tanto, las embarcaciones, tan pequeñas y precarias como siempre, navegaron más saturadas que nunca. Con más personas a bordo, las barcas necesitan más combustible, lo que incrementa el riesgo de quedar a la deriva. También pierden el equilibrio más fácilmente, volviéndose más vulnerables a un temporal. Todo ello lo confirma un estudio de la Universidad de las Illes Balears, que también cifra en 614 el número de migrantes menores de edad que llegaron al archipiélago. La ONG Caminando Fronteras estima que la ruta Argelia-España dejó al menos 1.037 víctimas en 2025. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 53.458. Serie 53. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Y hablamos ahora de 3 hombres que han sido detenidos en Madrid por, atención, traficar con libros. La Guardia Civil ha detenido a 3 personas en la capital por tirarse durante años robando en su empresa y después vender los volúmenes en Wallapop. Le pusieron empeño a eso de vender libros porque poco a poco, acabaron ganando 400.000 euros, que es lo que las autoridades calculan el robo. Radio Madrid, Pedro San Martín. La investigación contra el supuesto grupo criminal se inició tras la denuncia interpuesta por parte de la empresa distribuidora de libros en la que trabajaba uno de los 3 detenidos. En la demanda, la propia empresa señalaba que venía sufriendo la pérdida de numerosos ejemplares durante cerca de 5 años. La Guardia Civil explica que mientras el empleado de la empresa sustraía supuestamente una gran cantidad de libros, los otros implicados se habrían encargado de venderlos a través de una plataforma digital de compraventa de productos. Estiman que con este método habrían llegado a obtener beneficios de unos 400.000 euros. La operación concluyó el pasado 11 de marzo con la detención de los 3 individuos, a los que se acusa de un supuesto delito continuado de hurto y otro de pertenencia a grupo criminal. Hablamos ahora del que va a ser uno de los temas de la semana que está a punto de empezar. Hace solo unas horas el mundo entero ha tenido ocasión de escuchar en rueda de prensa de la NASA a los 4 astronautas que esta semana van a viajar a la Luna. Van a integrar la misión Artemis 2 y si no hay retrasos, el lanzamiento será el miércoles. El equipo destaca que la misión, que ha sufrido varios retrasos, es fruto de años de trabajo y de un equipo enorme que ha estado trabajando por detrás. Saray González, buenas noches. ¿Qué más han dicho los astronautas esta tarde? Buenas noches. Thanks, Courtney. It's great to hear your voice. Great to see the rocket. Así comenzaba la rueda de prensa de Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, los 4 astronautas que formarán parte de la misión Artemisa 2, la primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo. Aseguran estar emocionados de ser parte de todo esto y emocionados también de compartirlo con todo el mundo. La NASA lanzará la nave Orión, bautizada como Integrity, alrededor de la Luna.
porque ojo, en esta misión estos 4 astronautas van hasta la Luna, pero no la pisarán. Viajarán hasta nuestro satélite y darán una vuelta a su alrededor antes de volver a la Tierra. Así que no, esta misión no será exactamente como la del programa Apolo 8, que llevó por primera y única vez hasta el momento seres humanos a la Luna en 1968. El viaje durará 10 días y está previsto que comience el 2 de abril. No estarán en la Luna. And so we're going to not only fly the vehicle manually, we're going to, execute the 6 degrees of freedom. Pero están confiados en que todo saldrá bien. Y hoy terminamos en París, en donde muchos habitantes se preguntan en los últimos días qué está pasando con la cantante Céline Dion. Las calles de la capital francesa se han llenado de carteles con títulos de canciones del artista en una misteriosa campaña publicitaria que no dice más. Algunos lo interpretan como su regreso a la música. Recordamos que la cantante lleva desde el año 2019 sin sacar material nuevo. Beatriz Carmona, buenas noches. Buenas noches, Aida. Los medios franceses se lo están preguntando. ¿Qué pasa con Céline Dion? La ganadora de 5 premios Grammy lleva retirada desde hace 6 años por el síndrome de la persona rígida, una enfermedad que genera rigidez en los músculos. La última vez que actuó fue también en París en 2024. Fue en la ceremonia de la apertura de los Juegos Olímpicos. Según la prensa francesa, Dion está preparando varios conciertos seguidos en un recinto a las afueras de París con capacidad para unas 40.000 personas. La artista actuaría 2 veces a la semana durante 2 meses, en lo que se considera una vuelta por todo lo alto. El equipo del artista no ha confirmado ni desmentido nada, pero si los rumores son ciertos, mañana por la noche Céline lo anunciará desde la Torre Eiffel, justo en el día de su cumpleaños. Pues con este tremendo temazo despedimos la semana. Que tengan muy buena Semana Santa y nos escuchamos el fin de semana que viene. Adiós. Hora 25. Aida Bao.